El día que mi madrastra me humilló frente a toda la ciudad de Monterrey, entendí lo que realmente significa quedarse solo, incluso cuando estás rodeado de cientos de personas. Yo estaba parado en medio del césped de la universidad, con la toga negra pegada al cuerpo por el calor de junio y el birrete ligeramente inclinado hacia la derecha. Escuchaba aplausos, risas, cámaras disparando fotos, pero ninguno era para mí. Mi nombre acababa de ser anunciado como uno de los mejores promedios de la generación, y aún así lo único que sentía era el peso de una vergüenza que no me pertenecía. «Mírenlo», dijo mi madrastra, Lorena, señalándome con el dedo y riéndose. Con esa cara parece que ni él se cree que logró graduarse. Su voz no era baja, no era un comentario al oído. Fue lo suficientemente fuerte para que las personas alrededor voltearan a mirarme. Algunos fingieron no escuchar, otros sonrieron incómodos. Yo bajé la mirada. A mi derecha caminaba ella, mi madrastra, con un vestido rojo ajustado que llamaba más la atención que la ceremonia misma. Tacones altos, labios pintados de un rojo intenso, cabello perfectamente arreglado. A su lado, del otro lado mío, estaba mi madre, la mujer que me dio la vida. Vestía un vestido azul marino sencillo, elegante, y llevaba un ramo de flores rojas y blancas entre las manos. No decía nada, solo me miraba. Lorena volvió a hablar. «Si no fuera porque tu padre pagó esa universidad privada, estarías trabajando en el taller de tu tío, como siempre debiste». Sentí que la sangre me ardía en las mejillas. No era la primera vez que me menospreciaba. Desde que se casó con mi padre cuando yo tenía 12 años, su pasatiempo favorito había sido recordarme que yo no era su hijo, que era la carga que venía incluida en el matrimonio. Pero ese día era distinto. Ese día era mi graduación, y frente a profesores, compañeros y familias enteras, ella decidió convertirme en el chiste del momento. Antes de continuar, si esta historia te está tocando de alguna manera, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí contamos historias que te van a dejar pensando. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez alguien intentó humillarte en el momento más importante de tu vida? Respiré profundo y seguí caminando. Mi madre, la mujer del vestido azul, apretó ligeramente mi brazo. Fue un gesto pequeño, casi invisible, pero suficiente para sostenerme. Lorena no notó ese gesto, nunca notaba lo importante. «Deberías agradecer que te acompañamos», continuó. «Hay hijos que no tienen tanta suerte». Yo quería decirle que no era suerte. Que fue mi madre quien trabajó doble turno durante años para pagar mis libros antes de que mi padre decidiera ayudar. Que fue ella quien me despertaba a las 5 de la mañana cuando yo quería rendirme. Que fue ella quien asistió a cada reunión escolar cuando mi padre estaba demasiado ocupado intentando impresionar a su nueva esposa. Pero me quedé callado, porque había aprendido algo con el tiempo. Las personas que necesitan humillar a otros en público no soportan que alguien les robe el protagonismo. Lorena vivía de eso, del protagonismo, del control, del dinero que creía manejar. Mientras caminábamos hacia el área donde se tomaban las fotos oficiales, vi a varios compañeros abrazando a sus padres. Algunos lloraban, otros levantaban sus diplomas con orgullo. Yo sostenía el mío con manos firmes, pero por dentro estaba quebrado. «Sonríe al menos», dijo ella empujándome ligeramente el hombro. «No arruines las fotos». Mi madre guardó silencio otra vez. Sus ojos oscuros, serenos, parecían observar más allá de la escena. Había algo en su expresión, algo que Lorena no entendía. Porque Lorena creía conocer toda la historia, creía que sabía quién era yo, creía que sabía quién era mi madre, y estaba profundamente equivocada. El presentador de la ceremonia anunció que habría un reconocimiento especial para los 3 mejores promedios. Mi nombre volvió a sonar por los altavoces. Varias cabezas se giraron hacia mí. Lorena soltó una risa seca. Seguro fue un error administrativo. Esa frase dolió más que cualquier otra. No porque dudara de mí, sino porque dejó claro que, para ella, yo nunca sería suficiente. Subí al pequeño escenario improvisado sobre el césped. El rector me estrechó la mano. Las cámaras apuntaron hacia mí. Busqué entre la multitud el rostro de mi madre. La encontré. No estaba aplaudiendo exageradamente. No gritaba mi nombre. Solo me miraba con una mezcla de orgullo y calma. Como alguien que sabe algo que los demás todavía no. Y en ese instante recordé la conversación que tuvimos semanas antes en la cocina de nuestro pequeño departamento en el centro de Monterrey. ¿Estás seguro de que no quieres que le diga la verdad a tu padre?, me preguntó ella mientras preparaba café. No todavía, respondí.
Quiero hacerlo a mi manera. Ella asintió. Porque siempre respetó mis decisiones. Siempre. Mientras bajaba del escenario con el diploma en la mano, Lorena se acercó nuevamente. No te emociones demasiado, susurró con una sonrisa fingida. La vida real empieza ahora. Y sin nosotros no llegarás muy lejos. Esa fue la última frase que me dijo antes de que todo cambiara. Porque lo que ella no sabía era quién era realmente la mujer que caminaba en silencio a mi lado con ese vestido azul y ese ramo de flores, y estaba a punto de descubrirlo frente a todos. Cuando regresé del escenario con el diploma aún caliente entre mis manos, sentí que algo dentro de mí ya no estaba dispuesto a seguir soportando más. El aplauso se fue apagando poco a poco, como una ola que retrocede dejando la arena expuesta. Yo caminaba entre la multitud con el corazón latiendo fuerte, pero no por orgullo, sino por decisión. Lorena seguía sonriendo para las fotos, abrazando a mi padre, posando como si mi logro también fuera suyo. Cada vez que alguien me felicitaba, ella intervenía. Sí, claro, ha sido un esfuerzo familiar, decía. Nosotros siempre lo apoyamos. Nosotros. Esa palabra me quemaba por dentro. Mi madre permanecía a unos pasos detrás, observando. No buscaba cámaras, no buscaba reconocimiento, solo me miraba a mí. Fue entonces cuando el rector volvió a tomar el micrófono. Antes de cerrar la ceremonia, anunció: queremos hacer una mención especial a uno de nuestros graduados, no solo por su excelencia académica, sino por el proyecto de investigación que desarrolló este año en conjunto con una reconocida fundación educativa. Sentí un silencio extraño recorrer el césped. El joven Santiago Ramírez no solo obtuvo uno de los promedios más altos de la generación, sino que además recibió una beca completa para realizar su maestría en el extranjero. Un murmullo recorrió a los asistentes. Lorena frunció el ceño. ¿Beca?, murmuró confundida. ¿De qué está hablando? El rector continuó. Esta beca ha sido financiada por la Fundación Herrera Internacional, una de las instituciones más importantes en América Latina en el apoyo a jóvenes talentos. Vi cómo el rostro de mi padre cambiaba ligeramente. Él conocía ese nombre, Lorena no, todavía no. Y lo más admirable, agregó el rector, es que el contacto con la fundación no fue casual. Fue gracias a la intervención directa de alguien que creyó en él desde el principio. Mi corazón comenzó a latir aún más fuerte, no porque estuviera nervioso, sino porque el momento había llegado. El rector extendió la mano hacia el público. Nos honra también la presencia hoy aquí de la presidenta y fundadora de la Fundación Herrera Internacional, la señora Valeria Herrera. El silencio fue absoluto. Mi madre dio un paso adelante. El ramo de flores en sus manos contrastaba con la serenidad de su rostro. Caminó con elegancia natural, sin prisa, sin necesidad de impresionar a nadie. Los murmullos comenzaron a crecer. Algunos profesores se pusieron de pie. Lorena soltó una pequeña risa nerviosa. «¡Qué coincidencia!», dijo en voz baja. «Se llama igual que tú». Mi padre la miró confundido, y entonces mi madre subió al pequeño escenario. El rector le dio el micrófono con respeto evidente. «Gracias por acompañarnos, señora Herrera», dijo él. Yo miré a Lorena. Su sonrisa ya no estaba. «Buenas tardes», comenzó mi madre con voz firme, clara. «Hoy no estoy aquí solo como presidenta de una fundación, estoy aquí como madre». Sentí como el aire se volvía pesado. «Hace años tomé una decisión difícil», continuó. «Decidí no hablar públicamente de mi trabajo ni de mi posición para proteger a mi hijo de etiquetas, de privilegios mal entendidos y de personas que pudieran verlo como algo más que un joven con sueños». Las palabras parecían flotar sobre la multitud. Lorena retrocedió un paso. Mi padre estaba inmóvil. «Santiago nunca usó mi apellido en la universidad», dijo mi madre. «Nunca pidió recomendaciones especiales. Nunca solicitó beneficios. Todo lo que logró fue por mérito propio». Varias personas comenzaron a aplaudir suavemente. Yo no podía apartar la mirada de Lorena. Su rostro estaba pálido. «Lo que muchos no saben», continuó mi madre, «es que esta fundación financia estudios en más de 10 países. Y este año decidimos otorgar una beca completa. No por ser mi hijo, sino porque su proyecto fue evaluado por un comité independiente y obtuvo la puntuación más alta». La multitud estalló en aplausos. Pero yo solo escuchaba el sonido de algo rompiéndose. El orgullo falso. La superioridad inventada. El control que Lorena creía tener. Mi madre bajó la mirada hacia mí y sonrió. «Hijo»,
dijo. Siempre supe quién eras, aunque otros no. Sentí un nudo en la garganta. El rector me llamó nuevamente al escenario. Subí con pasos firmes. Esta vez no bajé la mirada. Cuando me colocaron junto a mi madre para las fotos oficiales, escuché a alguien detrás de mí decir, ¿esa es la Valeria Herrera? ¿La de la Fundación Internacional? Sí, esa era. La mujer a la que Lorena había ignorado durante años. La mujer a la que había tratado como la ex sin recursos. La mujer que, en silencio, había construido un imperio educativo. Busqué a mi padre entre la multitud. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de orgullo y culpa. Busqué a Lorena. Ella ya no sonreía. No señalaba, no hablaba, solo miraba, como si estuviera intentando reconstruir mentalmente cada conversación, cada burla, cada comentario que había hecho. Y entonces comprendí algo. La verdadera humillación no fue la que yo sentí al inicio de la ceremonia. La verdadera humillación era darse cuenta, frente a todos, de que había subestimado a la persona equivocada. Mi madre tomó mi mano frente a todos. Un gesto sencillo, pero definitivo. El talento no necesita permiso, dijo al micrófono antes de despedirse. Solo necesita oportunidad. Y mientras los aplausos llenaban el campus universitario en Monterrey, supe que la cuenta había cambiado. Ya no era yo quien estaba siendo juzgado. Ahora todos miraban a Lorena, y ella no tenía palabras. El aplauso todavía retumbaba en el campus cuando bajé del escenario por segunda vez. Pero ahora todo era distinto. Ya no caminaba con la cabeza baja. Ya no sentía ese peso en el pecho. La energía alrededor había cambiado, como si el aire mismo hubiera decidido ponerse de mi lado. Mi madre, Valeria Herrera, seguía a mi lado con esa serenidad que siempre la caracterizó. No había arrogancia en su postura. No había gesto de superioridad. Solo dignidad. Lorena, en cambio, parecía haber perdido el equilibrio interno que la sostenía. La vi acercarse a mi padre con una sonrisa forzada. ¿Desde cuándo sabías esto?, le preguntó en voz baja, aunque lo suficientemente fuerte como para que yo alcanzara a escuchar. Mi padre tragó saliva. Yo no lo sabía. Y era verdad. Después del divorcio, mi madre nunca habló públicamente de su crecimiento empresarial. Cuando fundó la Fundación Herrera Internacional, lo hizo en silencio, lejos del círculo social donde mi padre y Lorena se movían. No buscaba reconocimiento en revistas de sociedad. Su trabajo era con escuelas rurales, con jóvenes sin recursos, con proyectos educativos en comunidades olvidadas. Lorena jamás se interesó en investigar. Porque para ella, si alguien no mostraba riqueza de forma ostentosa, simplemente no la tenía. Un grupo de profesores se acercó a felicitarnos. Algunos estudiantes comenzaron a mirarme de forma diferente. Ya no era el chico callado con buena nota. Ahora era el hijo de la fundadora. Y esa etiqueta me incomodaba un poco. Pero había algo que me importaba más que cualquier título. La mirada de Lorena. Se acercó lentamente. «Valeria», dijo, intentando sonar cordial. No sabía que estabas tan involucrada en esto. Mi madre la miró con cortesía firme. No suelo hablar de mi trabajo en reuniones familiares, respondió tranquila. Prefiero que los resultados hablen por sí mismos. El golpe fue elegante, preciso. Sin levantar la voz, Lorena parpadeó varias veces. Bueno, nadie puede negar que Santiago ha tenido apoyo, insistió tratando de recuperar terreno. Su padre siempre se aseguró de pagar lo necesario. Yo sentí la tensión crecer. Mi madre no cambió su expresión. Claro, respondió. El apoyo emocional y económico es importante, pero la disciplina y el esfuerzo son personales. Mi padre bajó la mirada. Lorena ya no sabía hacia dónde dirigir sus palabras. La multitud comenzaba a dispersarse. Algunos padres seguían tomándose fotos. Otros se despedían. Pero en ese pequeño círculo el tiempo parecía más denso. Entonces, ¿la beca es totalmente financiada por tu fundación?, preguntó Lorena finalmente. Sí, respondió mi madre. Incluye matrícula, alojamiento y manutención por 2 años en Madrid. Escuché un pequeño sonido en la garganta de Lorena. Madrid. Esa palabra significaba algo grande, algo que ella no podía controlar. ¿Y cuándo se va?, preguntó ella, intentando mantener compostura. En 3 meses, respondí yo esta vez. Lorena me miró directamente por primera vez desde que todo cambió. Ya no había burla en sus ojos. Había cálculo.
porque ahora comprendía algo que antes ignoraba. Yo no dependía de ellos. Durante años había utilizado el dinero como herramienta de control. Comentarios como, sin nosotros no llegarías lejos, eran parte de su guión habitual. Pero en ese instante esa narrativa se derrumbaba. Mi madre dio un pequeño paso adelante. Santiago tomó esta oportunidad por mérito propio. Yo solo facilité el contacto institucional. El comité evaluador fue independiente. Eso era cierto. Yo había enviado mi proyecto como cualquier otro candidato. Había pasado entrevistas, revisiones académicas, análisis financieros. Mi apellido no apareció en ninguna solicitud. Lorena respiró hondo. Bueno, supongo que todos tenemos cosas que desconocemos, dijo finalmente. La frase sonaba vacía. Mi padre se acercó a mí. Hijo, ¿por qué no me dijiste nada? Lo miré con calma. Porque nunca preguntaste. El silencio fue incómodo. No había rabia en mi voz, solo verdad. Mi padre siempre había estado presente físicamente, pero emocionalmente distante desde que se casó con Lorena. Intentaba mantener equilibrio, pero muchas veces elegía la comodidad del silencio antes que enfrentar conflictos. Y el silencio, con el tiempo, también hiere. Lorena cruzó los brazos. De todas formas, no era necesario hacer un espectáculo público, dijo, intentando recuperar autoridad. Mi madre la miró por última vez con serenidad absoluta. No fue un espectáculo, respondió. Fue un reconocimiento académico. La diferencia es importante. Sentí algo que no había sentido en años. Respeto. No el respeto que exige miedo, sino el que nace de la coherencia. Algunos compañeros se acercaron a felicitarme. Uno de ellos, Diego, me dio una palmada en la espalda. Hermano, nunca dijiste nada de tu mamá. ¿Qué nivel? Sonreí ligeramente. No era relevante, y era verdad. Yo siempre quise que me conocieran por mi trabajo, no por conexiones. Pero la vida a veces revela verdades en el momento exacto. Lorena comenzó a caminar hacia el estacionamiento sin despedirse. Mi padre dudó unos segundos antes de seguirla. Hablamos luego, me dijo. Asentí. Los vi alejarse. Ya no parecían tan seguros. Ya no caminaban con esa superioridad ligera que los acompañaba al llegar. Mi madre y yo nos quedamos solos en medio del campus casi vacío. El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de tonos anaranjados sobre Monterrey. ¿Estás bien?, me preguntó ella. La miré. Pensé en los años de comentarios pequeños, de miradas de desprecio, de bromas disfrazadas de consejos. Y luego pensé en ese momento, en el escenario, en el silencio que precedió su nombre, en la forma en que todo se volteó sin gritos, sin insultos, sin escándalos. Sí, respondí finalmente. Ahora sí. Ella sonrió. La verdadera fuerza no es gritar más fuerte, dijo. Es sostener la verdad hasta que sea imposible ignorarla. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento comprendí algo que jamás olvidaré. La humillación duele. Pero la dignidad silenciosa transforma. Y lo que mi madrastra no sabía aquella mañana, terminó siendo la lección más grande que todos aprendieron esa tarde. El sol ya comenzaba a esconderse detrás de las montañas que rodean Monterrey cuando caminamos hacia el estacionamiento. El campus, que horas antes estaba lleno de risas, música y flashes de cámaras, ahora parecía otro lugar. Más silencioso, más honesto. Mi madre avanzaba a mi lado con paso tranquilo, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Como si no hubiera cambiado el equilibrio de poder en menos de 15 minutos. Yo, en cambio, sentía que algo se había cerrado dentro de mí. Pero la historia no terminó ahí. Porque la humillación pública de Lorena no fue el verdadero punto de quiebre. Lo que vino después fue lo que realmente cambió todo. Cuando llegamos al auto, mi madre dejó el ramo de flores en el asiento trasero y me miró con esa expresión que siempre usaba antes de decir algo importante. Santiago, dijo con suavidad. Hay algo más que necesito contarte. Mi estómago se tensó. ¿Algo más? Ella asintió. Hoy no solo vine como presidenta de la fundación, vine también porque era el momento correcto. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿El momento correcto para qué? Mi madre respiró hondo antes de continuar. Tu padre no sabe toda la verdad. Esa frase quedó suspendida en el aire. ¿Qué verdad? Ella me sostuvo la mirada. La fundación no es lo único que construí después del divorcio. Guardé silencio. Siempre supe que mi madre trabajaba mucho, que viajaba con frecuencia, que tenía reuniones importantes.
Pero nunca me habló en detalle de su patrimonio, de inversiones o de empresas. Nunca fue de presumir. Cuando me divorcié de tu padre, continuó, él pensó que me quedaría con una pequeña compensación y nada más. Nunca imaginó que la empresa educativa que inicié en Guadalajara años antes crecería como lo hizo. Mis recuerdos comenzaron a encajar. Guadalajara, las veces que viajábamos cuando yo era niño, las largas llamadas nocturnas. Esa empresa ahora tiene sedes en 5 países, dijo. Y la fundación es solo una parte de todo eso. La miré, sorprendido. ¿Por qué nunca me lo dijiste así? Ella sonrió ligeramente. Porque quería que construyeras tu identidad sin sentir el peso de mi nombre. Y porque hay cosas que solo se entienden cuando llega el momento adecuado. Un silencio profundo nos envolvió. Entonces entendí. La revelación en la ceremonia no había sido improvisada. Había sido estratégica. No para humillar, sino para equilibrar. Lorena no sabía nada, murmuré. No, respondió mi madre. Y tu padre tampoco conoce la magnitud real. Sentí algo mezclado dentro de mí. No era venganza, era claridad. Durante años, Lorena había asumido que el dinero que entraba en casa era exclusivamente mérito de mi padre, que ella administraba, que ella decidía, que ella tenía la última palabra. Había utilizado esa seguridad para marcar territorio, para marcarme a mí. Pero ahora esa narrativa estaba fracturada. ¿Y qué pasará ahora?, pregunté. Mi madre apoyó las manos sobre el volante sin encender el auto. Eso depende de ellos. La respuesta era más profunda de lo que parecía, porque no se trataba solo de dinero. Se trataba de poder, de control, de percepción. Esa misma noche mi teléfono comenzó a vibrar. Mensajes de compañeros, profesores, incluso desconocidos que habían investigado rápidamente quién era Valeria Herrera. Pero entre todos hubo uno que llamó mi atención. Mi padre. «Tenemos que hablar». No respondí de inmediato. Mi madre encendió el auto y salimos del campus. Las luces de la ciudad comenzaron a brillar mientras avanzábamos por la avenida. «Hijo», dijo ella suavemente, «lo importante no es que ahora sepan quién soy. Lo importante es que tú siempre supiste quién eras». Sus palabras me golpearon con una fuerza diferente. Porque durante años, en medio de las burlas pequeñas, de los comentarios disfrazados de consejos, hubo momentos en los que dudé. Momentos en los que pensé que tal vez Lorena tenía razón, que quizá no era suficiente, que quizá dependía demasiado. Pero la verdad es que yo nunca dependí. Solo elegí no demostrarlo. Llegamos a casa y, antes de bajar del auto, mi madre agregó algo más. Hay otra razón por la que decidí hablar hoy. La miré atento. Estoy ampliando la fundación, dijo. Y quiero que formes parte de la junta directiva cuando regreses de Madrid. Me quedé inmóvil. ¿Yo? Sí. No por ser mi hijo, sino porque tu proyecto de investigación encaja perfectamente con la expansión que planeamos en Centroamérica. El mundo pareció expandirse frente a mí. Ya no era solo una beca, era un camino, una responsabilidad, un legado. Y entonces comprendí algo más. La revelación pública no había sido el final de una humillación. Había sido el inicio de una transición. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, yo sabía que Lorena estaba procesando la información, imaginando escenarios, recalculando, porque cuando alguien construye su identidad sobre una ilusión de superioridad, descubrir que la base era frágil resulta devastador. Esa noche no hubo confrontación directa, no hubo gritos, pero la tensión era inevitable. Mi padre volvió a escribir. Lorena está muy alterada, necesitamos aclarar muchas cosas. Leí el mensaje varias veces. No sentí rabia, sentí distancia, porque por primera vez en años no estaba esperando aprobación. Estaba caminando hacia algo propio. Miré a mi madre mientras preparaba té en la cocina. Ella no celebraba, no se burlaba, no mencionaba a Lorena. Simplemente actuaba como siempre, con calma, con firmeza. Y en ese momento entendí la lección más grande de todas. La verdadera fuerza no se grita, se construye en silencio. Y cuando finalmente se revela, no necesita atacar para transformar. Lo que mi madrastra no sabía esa mañana no era solo quién era mi madre. Tampoco sabía quién estaba empezando a ser yo. Y eso apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció pesada.
como si la ciudad entera hubiera visto algo que todavía intentaba procesar. Monterrey seguía igual. Tráfico en las avenidas, el sol golpeando fuerte desde temprano, el ruido constante de la vida cotidiana. Pero en mi mundo algo había cambiado para siempre. Desperté con el teléfono lleno de notificaciones. Noticias locales habían publicado fotos de la ceremonia. Algunos titulares mencionaban mi nombre. Otros destacaban la presencia inesperada de Valeria Herrera en el evento. Pero el mensaje que más me inquietaba no era público. Era de mi padre. Ven a casa. Tenemos que hablar los tres. Los tres. Eso significaba que Lorena también estaría ahí. Miré a mi madre mientras tomábamos café en la cocina. Ella parecía tranquila, como si supiera exactamente lo que iba a ocurrir. ¿Vas a ir? Me preguntó sin dramatismo. Asentí. Sí, creo que es momento. Ella no me dio instrucciones. No me dijo qué decir ni cómo reaccionar. Solo me recordó algo simple. Escucha más de lo que hablas. La verdad ya hizo su parte. Conduje hasta la casa donde viví tantos años después del divorcio. Esa casa donde aprendí a medir mis palabras. Donde cada logro era minimizado y cada error amplificado. Cuando entré, el ambiente estaba tenso. Lorena estaba sentada en el sofá, perfectamente arreglada como siempre, pero con el rostro rígido. Mi padre caminaba de un lado a otro. Gracias por venir, dijo él apenas me vio. Me senté frente a ellos. El silencio fue incómodo. Lorena fue la primera en romperlo. Creo que todos merecemos una explicación. La miré directamente. ¿Sobre qué, exactamente? Sus ojos se endurecieron un poco. ¿Sobre por qué nunca dijiste que tu madre era... eso? Esa palabra. Eso. Ni siquiera fue capaz de decir presidenta o empresaria. Respiré profundo. Porque no era relevante para mi esfuerzo. Lorena soltó una pequeña risa incrédula. Claro que era relevante. Eso cambia todo. No cambia mis notas. No cambia las noches que estudié. No cambia mi proyecto. Mi padre intervino. Santiago, entiende que esto nos tomó por sorpresa. Lo observé unos segundos. ¿Te tomó por sorpresa que mamá tuviera éxito? Mi padre bajó la mirada. Lorena cruzó las piernas con impaciencia. Aquí el punto no es ese, dijo. El punto es que durante años hemos estado apoyándote económicamente mientras tu madre podía haber asumido más responsabilidad. Ahí estaba. El verdadero conflicto. No era orgullo herido, era control financiero. Mi madre siempre asumió su parte. Respondí con calma. Solo que nunca necesitó anunciarlo. Lorena frunció el ceño. Eso no es lo que parece. ¿Qué es lo que parece? Pregunté. Mi padre suspiró. Parece que hubo información ocultada. Lo miré con firmeza. Nadie te impidió preguntar. El silencio volvió a llenar la sala. Lorena se inclinó hacia adelante. ¿Y ahora qué? ¿Te irás a Madrid y desaparecerás? ¿Te olvidarás de todo lo que hicimos por ti? Sentí algo curioso en esa pregunta. No era preocupación, era temor a perder influencia. Irme a Madrid es parte de mi crecimiento, respondí. No es un castigo contra ustedes. Lorena negó con la cabeza. Todo esto fue planeado. La forma en que tu madre habló ayer fue una exhibición innecesaria. Mi paciencia se mantuvo firme. No fue una exhibición, fue un reconocimiento académico. Ella apretó los labios. Nos dejó en ridículo. Y ahí estaba la verdad emocional. No era que yo hubiera sido humillado. Era que ella se sintió expuesta. Mi padre se sentó finalmente. Santiago, entiendo que tal vez no supe equilibrar muchas cosas, pero quiero que sepas que siempre quise lo mejor para ti. Lo miré largo rato. Durante años quise escuchar algo así. Pero el momento había cambiado. Lo mejor para mí no siempre fue lo más cómodo para ustedes, respondí con suavidad. Lorena se levantó abruptamente. No podemos seguir financiando decisiones que no controlamos. La frase quedó flotando en el aire. Mi padre la miró sorprendido. Yo sonreí levemente. No necesitan financiar nada. Lorena se quedó quieta. ¿Cómo dices? La beca cubre todo. Matrícula, vivienda, gastos. Y tengo una propuesta de investigación que incluye estipendio adicional. El color abandonó ligeramente su rostro, porque esa era la pieza final. Ya no había dependencia, ya no había argumento de superioridad. Mi padre me miró con una mezcla de orgullo y desconcierto.
Entonces, ¿ya no necesitas nada de nosotros? Pensé unos segundos antes de responder. Necesitar y querer son cosas diferentes. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier discusión. Lorena volvió a sentarse, pero ya no tenía la misma energía combativa. Porque cuando el poder basado en dinero desaparece, las dinámicas cambian. Esto va a afectar muchas cosas, murmuró ella. Tal vez, respondí. O tal vez solo está mostrando lo que siempre estuvo ahí. Mi padre se pasó la mano por el rostro. Nunca imaginé que Valeria llegaría tan lejos. Sonreí apenas. Ella nunca necesitó que lo imaginaras. La conversación no terminó en gritos. No hubo reconciliación dramática. Pero algo quedó claro. La estructura invisible que sostenía la relación se había movido. Yo me levanté. Me voy, dije. Tengo que empezar a preparar documentos para Madrid. Mi padre se puso de pie. Hijo, lo miré. Estoy orgulloso de ti. Esa vez, sus palabras sonaron sinceras. Lorena no dijo nada. Mientras salía de la casa comprendí que el verdadero cambio no era que ahora supieran quién era mi madre. El verdadero cambio era que ya no podían definirme a partir de lo que creían controlar. Y por primera vez, la humillación del día anterior se sentía pequeña comparada con la libertad que ahora tenía frente a mí. Porque cuando alguien intenta reducirte, y tú decides crecer en silencio, la vida se encarga del resto. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. No hubo más mensajes agresivos. No hubo llamadas insistentes. Mi padre escribió un par de veces intentando mantener una conversación normal. Lorena, en cambio, desapareció por completo del contacto directo conmigo. Pero el silencio no siempre significa calma. A veces significa que alguien está pensando, recalculando, preparando algo. Yo estaba concentrado en los trámites para Madrid. Documentos, entrevistas virtuales, contratos académicos. La fundación de mi madre se movía con precisión. Todo estaba organizado con una eficiencia que yo siempre admiré. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en el despacho de mi madre, ella recibió una llamada. No parecía alarmada, pero su expresión cambió ligeramente. Entiendo, dijo con voz firme. Envíame el documento por correo. Colgó. ¿Todo bien?, pregunté. Ella me miró unos segundos antes de responder. Tu padre ha solicitado una reunión formal conmigo. Me quedé inmóvil. ¿Formal? A través de su abogado. La palabra cayó como una piedra en el centro de la habitación. Abogado. Eso ya no era una conversación familiar. Era otra cosa. ¿Sobre qué?, pregunté. Mi madre apoyó los documentos sobre el escritorio. Quiere revisar los acuerdos económicos del divorcio. Sentí que el aire se volvía más denso. El divorcio ocurrió hace años. Todo había quedado firmado, resuelto. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo. Su tono no era de miedo. Era de análisis. Comprendí algo de inmediato. No era mi padre quien estaba impulsando esto. Era Lorena. Porque cuando alguien siente que pierde el control, busca recuperarlo por otros medios. ¿Creen que ocultaste patrimonio?, pregunté. Mi madre sonrió levemente. No oculté nada ilegal. Pero en ese momento la empresa estaba en etapa inicial. No tenía el valor que tiene ahora. Eso significaba que legalmente no había nada que reclamar. Pero el simple hecho de iniciar un proceso podía generar tensión. ¿Y si intentan algo?, pregunté. Santiago, respondió ella con serenidad absoluta. Cuando construyes sobre bases reales, no temes que revisen los cimientos. Esa frase quedó resonando en mi mente. Esa noche mi padre me llamó. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos. ¿Sobre la demanda?, pregunté directamente. Hubo un silencio incómodo. No es una demanda todavía, respondió él. Solo queremos aclarar cosas. Queremos. Otra vez esa palabra. Papá, dije con calma, ¿esto es idea tuya? Escuché su respiración al otro lado. Lorena está preocupada. Claro que lo estaba. Preocupada por la imagen, por la posición, por la narrativa que durante años sostuvo. ¿Preocupada de qué exactamente?, pregunté. De que tal vez no se informó correctamente sobre ciertos activos durante el divorcio. Mi mandíbula se tensó. Eso suena a desconfianza. Santiago. No. Eso suena a que están buscando una manera de recuperar algo que nunca fue suyo. El silencio volvió a instalarse. No es tan simple, dijo finalmente. Para mí sí lo es. Colgué sin elevar la voz.
no por falta de argumentos, sino porque comprendí que algunas conversaciones ya no se resuelven con explicaciones, se resuelven con límites. Al día siguiente acompañé a mi madre a la reunión con el abogado, no como representante legal, solo como observador. El despacho estaba en San Pedro Garza García. Elegante, minimalista, frío. Mi padre estaba sentado al otro lado de la mesa. Lorena, impecable como siempre, mantenía el mentón elevado, pero ya no irradiaba seguridad, irradiaba tensión. El abogado comenzó a hablar de tecnicismos legales, de posibles omisiones, de revisiones patrimoniales. Mi madre escuchaba sin interrumpir. Cuando terminó la exposición, ella tomó la palabra. Todo lo declarado en el divorcio fue correcto según el valor real de los activos en ese momento, dijo con voz clara. Si desean revisar cifras, no tengo inconveniente, pero iniciar un proceso sin fundamento podría generar consecuencias legales. El abogado miró a mi padre. Lorena intervino. Solo queremos transparencia. Mi madre sostuvo su mirada. La transparencia siempre ha estado disponible para quien pregunta con respeto. La tensión en la sala era casi palpable. Yo observaba en silencio. No estaba allí para pelear. Estaba allí para entender. Y entendí algo importante. Esto no era sobre dinero. Era sobre orgullo herido. Sobre la incapacidad de aceptar que la narrativa anterior estaba equivocada. Después de casi una hora de intercambio técnico, el abogado cerró la carpeta. Revisaremos los documentos y nos comunicaremos, dijo. Salimos del despacho sin más palabras. En el estacionamiento mi madre me miró. ¿Aprendiste algo hoy? Asentí lentamente. Que algunas personas prefieren cuestionar la verdad antes que admitir que se equivocaron. Ella sonrió suavemente. Exacto. Esa noche, mientras revisaba mis correos para Madrid, comprendí que la verdadera prueba no era la humillación pública, ni siquiera la revelación. La verdadera prueba era mantener la calma cuando intentan desestabilizarte. Lorena creyó que podía cambiar el tablero moviendo una pieza legal, pero no entendía algo esencial. La estabilidad no se basa en lo que otros creen de ti. Se basa en lo que realmente has construido. Y lo que mi madre construyó no dependía de la opinión de nadie. Mientras la ciudad se apagaba poco a poco bajo las luces nocturnas, sentí algo nuevo. No era victoria, era firmeza. Porque cuando alguien intenta recuperar poder atacando tus cimientos y descubre que están hechos de piedra, el ataque pierde sentido. Y lo que comenzó como una humillación en una graduación se estaba transformando en una lección mucho más grande sobre dignidad, poder y verdad. Pasaron 2 semanas desde aquella reunión en el despacho de San Pedro, y el silencio volvió a instalarse. Pero esta vez no era tenso, era estratégico. Mi madre no volvió a mencionar el tema, no se quejó, no comentó nada sobre Lorena ni sobre mi padre. Simplemente siguió trabajando como siempre. Reuniones, llamadas internacionales, revisión de proyectos en Chiapas y en Lima, planificación de nuevas sedes en Costa Rica. Yo, mientras tanto, avanzaba con los preparativos para Madrid, pero algo estaba por cambiar. Una tarde mi padre volvió a llamarme. Su voz sonaba distinta, no tensa, no defensiva, cansada. Santiago, ¿puedes venir esta noche? No pregunté por qué. Algo en su tono me dijo que esta vez no era una confrontación. Cuando llegué a la casa, el ambiente era completamente diferente al de la reunión anterior. No había papeles sobre la mesa. No había tensión agresiva. Había silencio. Mi padre estaba solo. ¿Dónde está Lorena?, pregunté. Él tardó unos segundos en responder. Se fue a casa de su hermana. Eso ya decía mucho. Me senté frente a él. El abogado revisó todo, comenzó. No hay nada que reclamar. Todo fue declarado correctamente. Asentí sin sorpresa. Lo imaginé. Mi padre apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó las manos. Santiago, cometí un error. Esa frase me tomó desprevenido. Durante años esperé escuchar algo parecido. ¿Qué error?, pregunté con calma. Creí que entendía la situación. Creí que tenía el control. Y permití que muchas cosas se dijeran. Que muchas cosas pasaran. No mencionó nombres. No necesitaba hacerlo. Lorena está muy afectada, continuó. La exposición pública en la graduación fue dura para ella. Lo miré fijo. La exposición no fue planificada para humillar a nadie. Él asintió.
Lo sé ahora. El silencio entre nosotros ya no era incómodo. Era reflexivo. Cuando el abogado nos explicó el crecimiento real de la empresa de tu madre, dijo finalmente, entendí algo que me costó aceptar. ¿Qué cosa? Respiró hondo. Que subestimé a la persona equivocada. Esa frase se quedó suspendida en el aire. No era solo sobre negocios, era sobre dignidad, sobre carácter, sobre años de percepciones erróneas. Tu madre nunca pidió nada después del divorcio, continuó. Nunca reclamó más. Nunca habló mal de mí frente a ti. No respondí, porque era cierto. Mi madre jamás utilizó resentimiento como herramienta. Y yo, agregó él con voz más baja, permití que en esta casa se formara una narrativa injusta. Sentí que algo dentro de mí se acomodaba lentamente. No era satisfacción, no era revancha, era cierre. No puedes cambiar el pasado, dije con suavidad. Lo sé. Se levantó y caminó hacia la ventana, pero puedo cambiar lo que haga a partir de ahora. Me miró. Quiero pedirte perdón. No hubo dramatismo. No hubo lágrimas exageradas, solo sinceridad. Y en ese momento entendí que la verdadera reviravolta no siempre es pública. A veces es íntima. A veces es silenciosa. Gracias, respondí. No porque necesitara escucharlo, sino porque reconocerlo requería valor. Esa noche, antes de irme, mi padre agregó algo más. Lorena, está reconsiderando muchas cosas. La reunión legal fue una llamada de atención. Asentí. Porque cuando el intento de recuperar poder fracasa, queda enfrentarse a la realidad. Y la realidad es incómoda cuando se construyó sobre suposiciones. Al salir de la casa sentí que una etapa se cerraba definitivamente. Pero aún quedaba un último movimiento. 3 días después, mi madre recibió una invitación formal de la universidad. Querían organizar un evento especial con la Fundación Herrera para anunciar un programa conjunto de becas nacionales. Era una alianza importante, y esta vez la invitación fue pública, con prensa, con empresarios, con autoridades educativas. Cuando llegamos al auditorio principal del campus, el ambiente era completamente distinto al de mi graduación. Ahora no había murmullos de sorpresa, había expectativa. Mi madre fue presentada oficialmente como socia estratégica de la universidad. Y yo estaba sentado en primera fila, no como protagonista accidental, sino como parte del proyecto. Durante su discurso, ella dijo algo que quedó grabado en mi mente. La verdadera educación no solo forma profesionales, forma carácter. Y el carácter se revela cuando enfrentamos injusticias sin convertirnos en injustos. No mencionó nombres, no necesitó hacerlo, pero todos sabían la historia reciente. Al finalizar el evento, mientras las cámaras captaban imágenes y los periodistas hacían preguntas, vi algo que no esperaba. Lorena estaba allí, de pie al fondo del auditorio. No vestía rojo esa vez. No buscaba atención, observaba. Nuestros ojos se cruzaron. No había burla. No había arrogancia. Había algo más cercano a la comprensión. Se acercó lentamente después de que el evento terminó. Santiago, dijo con voz más baja que nunca antes. Quiero decirte algo. La escuché sin tensión. Fui injusta contigo. 3 palabras, simples, pero pesadas. No entendía muchas cosas, continuó, y reaccioné desde el orgullo. Asentí. No necesitaba más. No porque el pasado desapareciera, sino porque el reconocimiento transforma. Ella miró hacia donde mi madre conversaba con directivos. Tu madre es impresionante. Sonreí levemente. Siempre lo fue. Lorena asintió. No hubo abrazo. No hubo reconciliación cinematográfica. Pero hubo algo más valioso. Aceptación. Mientras salíamos del campus esa noche, comprendí que la humillación inicial fue solo el detonante. La verdadera transformación ocurrió cuando cada uno tuvo que enfrentarse a su propio reflejo. Y eso es una reviravolta mucho más poderosa que cualquier aplauso. Las semanas siguientes transcurrieron con una calma que jamás había experimentado en esa casa ni en mi propia mente. Ya no había comentarios disfrazados de bromas. Ya no había miradas que intentaran medir mi valor. Algo se había reordenado, no solo en la dinámica familiar, sino dentro de mí. Mi viaje a Madrid estaba cada vez más cerca. Los boletos comprados, el contrato firmado, el apartamento asignado por la universidad.
Todo avanzaba con una precisión casi simbólica, como si cada documento confirmara que una etapa estaba cerrándose correctamente. Mi padre comenzó a llamarme con más frecuencia, no para imponer opiniones, no para cuestionar decisiones, solo para preguntar cómo estaba, si necesitaba algo, si quería cenar antes de irme. Había una suavidad nueva en su tono. No era culpa, era conciencia. Lorena también cambió. No se volvió cercana de repente. No intentó convertirse en otra persona de la noche a la mañana. Pero dejó de competir. Dejó de insinuar. Dejó de medir. Un día me pidió hablar a solas. Nos sentamos en la terraza de la casa. Esa misma donde años atrás yo había escuchado comentarios que me hicieron dudar de mí mismo. He pensado mucho en lo que pasó. Comenzó. No fue solo la graduación. La escuché sin interrumpir. Fue darme cuenta de que durante años asumí cosas sin verificar. Construí una versión de la historia que me convenía, y me comporté como si fuera verdad absoluta. Su voz no era orgullosa, tampoco era dramática, era honesta. Cuando alguien vive mucho tiempo creyendo que tiene el control, continuó, descubrir que no lo tenía puede ser devastador. Asentí lentamente. No intenté humillarte, agregó, pero lo hice, y eso es suficiente. Esas palabras cerraron una herida que ni siquiera sabía que seguía abierta, no porque necesitara una disculpa pública, sino porque la responsabilidad cambia la energía de cualquier relación. Todos reaccionamos desde nuestras inseguridades alguna vez, respondí con calma. Ella me miró sorprendida. Tal vez esperaba reproche, tal vez esperaba distancia, pero yo ya no necesitaba defenderme, porque la defensa solo es necesaria cuando aún te sientes atacado, y yo ya no me sentía así. Días después llegó el momento de despedirme. El aeropuerto de Monterrey estaba lleno de viajeros apresurados, maletas rodando y despedidas emotivas. Mi madre estaba a mi lado, como siempre. Mi padre también vino, incluso Lorena. No era una escena incómoda, era una escena nueva. Mi padre me abrazó con fuerza. «Estoy orgulloso de ti», dijo nuevamente, pero esta vez sin sombra de duda. Lorena me miró a los ojos antes de despedirse. «Haz que todo esto valga la pena», dijo. Sonreí. Ya lo está valiendo. Cuando abracé a mi madre, sentí algo más profundo que orgullo. Sentí gratitud. No por el dinero, no por la fundación, sino por su silencio estratégico, por su dignidad constante, por nunca enseñarme a responder humillación con humillación. «Recuerda quién eres», me susurró. Y comprendí que esa era la verdadera herencia. No los recursos, no el apellido, la identidad. Mientras caminaba hacia la puerta de embarque, recordé aquel momento en el césped de la universidad. La risa de Lorena, la vergüenza inicial, el calor en mis mejillas, y sonreí, porque entendí algo que en ese instante no pude ver. La humillación fue el escenario, la revelación fue el punto de giro, pero la verdadera victoria fue interna. No necesitaba que todos supieran quién era mi madre, necesitaba recordar quién era yo. En Madrid, los primeros días fueron intensos, nuevas calles, nuevas voces, nuevos desafíos. Pero en cada clase, en cada reunión académica, caminaba con una seguridad distinta. No la seguridad que viene del poder externo, sino la que nace cuando ya no necesitas demostrar nada. Un mes después recibí un mensaje inesperado. Era de Lorena. Vi la entrevista que le hicieron a tu madre sobre el nuevo programa de becas. Me hizo reflexionar mucho. Gracias por enseñarme, sin querer, algo importante. Leí el mensaje varias veces. No respondí de inmediato. No porque guardara rencor, sino porque algunas transformaciones no necesitan diálogo constante, necesitan tiempo. Esa noche caminé por las calles iluminadas de Madrid, recordando todo el recorrido, la humillación pública, la revelación, la confrontación legal, las disculpas, el cambio, y comprendí que la historia nunca fue sobre demostrar riqueza, fue sobre revelar verdad. La verdad incomoda, la verdad expone, la verdad desarma, pero también libera. Meses después, cuando participé oficialmente en una reunión de la Junta de la Fundación Herrera, entendí el alcance real de todo. No era solo mi historia. Era la historia de cómo el carácter supera la narrativa impuesta. De cómo el silencio digno pesa más que cualquier grito. De cómo la paciencia estratégica transforma conflictos en lecciones. Y sobre todo, de cómo la paz interior no depende de que otros reconozcan tu valor, sino de que tú ya lo hayas reconocido. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento resentimiento, no siento orgullo exagerado, siento equilibrio, porque entendí que cada persona actuó desde su nivel de conciencia en ese momento. Y cuando la conciencia se expande, las dinámicas cambian. La humillación dejó de doler el día que dejó de definir mi identidad. Y eso es libertad.
Porque al final, la verdadera justicia no es ver caer a quien te subestimó. Es avanzar tan firme que ya no necesitas mirar atrás. Y la paz llega cuando entiendes que nadie puede disminuir lo que realmente has construido dentro de ti. La verdadera grandeza no se demuestra, se vive en silencio.